La Santa Casa de Loreto es uno de los artefactos más singulares de la historia del cristianismo occidental. Ubicada en Italia, esta estructura de 3 paredes se venera hace 7 siglos como hogar de la Virgen María, planteando la cuestión lauretana. La anomalía central es su presencia en Italia central, con materiales no geológicos locales, sino coincidentes con la Galilea del siglo I. Esta investigación deconstruye el edificio con arqueometría, petrografía y crítica histórica documental. El análisis aborda la tensión entre la tradición de la traslación milagrosa y hipótesis de transporte humano, como la teoría Angeli. La evidencia física, como composición de morteros y labrado de piedras, es irrefutable, apoyando origen en Tierra Santa. Este fenómeno coincide con el siglo XIII, marcado por la caída de San Juan de Acre y diáspora de reliquias de Tierra Santa. Pese a debates, la Santa Casa de Loreto es lugar de fe y devoción, atrayendo millones de peregrinos anualmente. Antes de analizar la estructura en Loreto, debemos reconstruir su contraparte en Nazaret. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, particularmente las dirigidas por el padre Bellarmino Bagatti, han revelado que las viviendas de la época de Jesús eran estructuras compuestas, formadas por 2 elementos interdependientes. 1. La gruta excavada, una cámara trasera tallada en la roca caliza blanda de la colina, utilizada como almacén o zona de resguardo. 2. La cámara de mampostería, una estructura construida delante de la boca de la cueva, que servía como espacio habitable principal y cerraba el conjunto hacia la calle. La Santa Casa venerada en Loreto corresponde, según la hipótesis de la traslación, únicamente a esta segunda parte, la cámara de mampostería. Esto explica una de las anomalías más citadas de la estructura loretana, la existencia de solo 3 paredes. La pared este no existe en Loreto porque, en su ubicación original en Nazaret, esa pared no era de piedra construida, sino la propia roca viva de la montaña a la que la casa estaba adosada. Investigaciones in situ en Nazaret han identificado los restos de cimientos que delimitan un espacio rectangular, frente a la gruta de la Anunciación. Las mediciones de estos cimientos huérfanos en Nazaret coinciden con precisión milimétrica con el perímetro de las paredes que hoy se alzan en Loreto. Esta correspondencia geométrica es la primera pieza de evidencia física que vincula ambos sitios. Loreto es, arquitectónicamente, la pieza de rompecabezas que falta en Nazaret. Fenomenología de las traslaciones, crónica y geografía. La tradición lauretana, corroborada por fuentes documentales tardías y la persistencia de la memoria local, no narra un único movimiento, sino un itinerario complejo con múltiples aterrizajes o etapas. Este periplo, que abarca el lustro de 1291 a 1296, sugiere una búsqueda de ubicación definitiva que culmina en la actual posición anómala sobre una vía pública. El 10 de mayo de 1291, la tradición registra la aparición de la Santa Casa en Tersatto, en la región de Dalmacia. Las crónicas relatan la perplejidad de los habitantes locales ante la aparición repentina de una pequeña iglesia sin cimientos en un campo. El gobernador local, Nicolás Frangipani, envió una delegación a Nazaret para verificar la desaparición de la casa original, confirmando que en Galilea solo quedaba la gruta. 3 años y 7 meses después, la casa desapareció de Tersatto tan misteriosamente como había llegado. Sin embargo, la huella de este evento perduró, se construyó una iglesia memorial en el sitio exacto, y la devoción en Tersatto a la Madre de Dios de Loreto se mantiene hasta hoy, reconociendo su territorio como la primera escala del milagro. El Papa Pío IX, en la bula Inter Omnia, ratificó canónicamente esta estancia dálmata como parte integral de la historia de la reliquia. La segunda gran traslación ocurre en 1294, cruzando el mar Adriático hacia la costa italiana cerca de Ancona. El nombre de la localidad, Posatora, deriva tradicionalmente del latín posatetora, conmemorando el momento en que la casa tocó suelo italiano. Investigaciones del profesor Giorgio Nicolini destacan documentos de 1295, contemporáneos a los hechos, que mencionan la planificación de una basílica en este lugar para conmemorar hechos extraordinarios, lo que sugiere que la llegada de la reliquia fue un evento público y notorio en la época, y no una invención posterior. La casa fue trasladada posteriormente a una zona boscosa perteneciente a una mujer noble llamada Loreta. De este nombre propio deriva el topónimo actual de la ciudad, Loreto. La estancia en la selva fue breve debido a la inseguridad del lugar para los peregrinos, acechados por bandidos que aprovechaban la espesura del bosque.
Buscando un lugar más seguro, la tradición narra que la casa se trasladó al Monte Prodo, a un terreno propiedad de 2 hermanos de la familia Antici. Sin embargo, la afluencia de peregrinos y las ofrendas generaron una disputa codiciosa entre los hermanos, lo que, según la narrativa teológica, provocó que la reliquia se moviera una vez más para no ser causa de discordia fratricida. El destino final de la Santa Casa es el dato arqueológico más desconcertante y significativo. En 1296, la estructura se posó en medio de una vía pública que conectaba Recanati con su puerto. En la Edad Media, al igual que en el derecho romano, estaba estrictamente prohibido construir sobre caminos públicos u obstruir el paso. Nadie habría obtenido permiso para edificar un santuario bloqueando una arteria comercial. Además, la construcción deliberada en tal lugar habría requerido desviar el camino y preparar el terreno, evidencias de lo cual no existen en el registro estratigráfico inicial. La casa simplemente apareció interrumpiendo el tráfico, obligando a la creación posterior de variantes en el camino. La validación de la autenticidad de la Santa Casa no reposa en la fe, sino en el análisis material. Las campañas de estudio, especialmente las realizadas entre 1962 y 1965 por Nerio, Alfieri y posteriormente analizadas por expertos como Nanni Monelli y el padre Giuseppe Santarelli, han arrojado datos técnicos que refutan la hipótesis de una construcción local. La característica estructural más radical de la Santa Casa es que carece de cimientos. Las paredes no penetran en el suelo, simplemente descansan sobre la superficie. Las excavaciones arqueológicas bajo las paredes revelaron que la casa se asienta sobre un suelo compactado, correspondiente a la antigua vía pública y a un foso o cuneta adyacente. No hay zanjas de cimentación, ni preparación del terreno, ni zócalos de distribución de cargas. Se descubrió que, años después de la llegada de la casa, los habitantes locales, temiendo que la estructura se derrumbara, insertaron unas octomuraciones de ladrillos locales para calzarla. Este hallazgo es crucial, demuestra que la casa ya estaba allí, en una posición precaria, antes de que se hiciera cualquier obra de albañilería local para asegurarla. Los ladrillos de la submuración son de factura italiana medieval, claramente distinguibles de las piedras de las paredes que sostienen. El profesor Nicolini documenta que es posible pasar una barra de hierro por debajo de las paredes originales en los puntos donde no existe la submuración, demostrando físicamente la separación entre la estructura y el suelo. Las paredes de la Santa Casa están compuestas de piedra, un material que cuenta su propia historia geológica. La estructura presenta una división horizontal clara. La parte inferior es de piedra. La parte superior es de ladrillo local. Se entiende que la parte de ladrillo fue un añadido posterior en Loreto para crear un techo y reparar el borde superior. Las piedras de la sección original son areniscas y calizas trabajadas con una técnica muy específica conocida, como navatea. Este estilo se caracteriza por un labrado con líneas diagonales a 45 grados, típico de la cultura constructiva de Palestina en la época romana. Es una técnica totalmente desconocida en la Italia medieval. Los estudios comparativos confirman que estas piedras no proceden de las canteras de las Marcas ni de Italia central. Su composición mineralógica es coherente con la litología de la Baja Galilea. Quizás la prueba más contundente contra la teoría de una reconstrucción piedra a piedra por parte de cruzados reside en el mortero que une los sillares. El análisis químico revela que el mortero original es una mezcla de sulfato de calcio hidratado y polvo de carbón/ceniza con inclusiones de pequeñas conchas marinas. La arquitectura italiana de la época utilizaba exclusivamente morteros a base de cal viva mezclada con arena de río o puzolana. El uso del yeso como aglomerante estructural en exteriores era prácticamente desconocido y técnicamente desaconsejado por su solubilidad. El uso de morteros de yeso y ceniza era la técnica estándar en Tierra Santa. La presencia del polvo de carbón servía para retardar el fraguado y aumentar la cohesión. El mortero es uniforme en toda la estructura de piedra. Si la casa hubiera sido desmontada en Nazaret y reconstruida en Loreto, las piedras habrían tenido que ser limpiadas y vueltas a unir con mortero nuevo. El hecho de que el mortero palestino siga uniendo las piedras implica que las paredes viajaron como bloques monolíticos o que la estructura se movió íntegramente, desafiando la explicación de una reconstrucción manual convencional. Más allá de la estructura macroscópica, la Santa Casa alberga un registro microscópico y epigráfico que certifica su procedencia.
El estudio sistemático de las superficies de las piedras ha revelado un tesoro epigráfico. Investigadores como el padre Giuseppe Santarelli han catalogado y publicado más de 160 inscripciones y grafitis incisos en los muros. Los grafitis no son medievales italianos. Pertenecen a la categoría de signos judeocristianos, un tipo de devoción primitiva característica de la comunidad cristiana de origen judío en Palestina, antes de que el cristianismo se helenizara completamente. Entre los hallazgos destaca una inscripción descifrada por el epigrafista padre Emanuele Testa. Se lee Jesucriste tú. La escritura utiliza caracteres griegos sincopados combinados con letras hebreas. Específicamente, la presencia de la letra hebrea lamed en un contexto griego es un marcador distintivo de la epigrafía judeocristiana de Nazaret. Estos mismos símbolos y estilos de escritura se han encontrado en abundancia en la llamada Gruta de Conón y otros santuarios prebizantinos en Nazaret. La identidad gráfica es tan fuerte que se considera que las piedras fueron marcadas por los mismos grupos de peregrinos en Tierra Santa antes del traslado. Es históricamente inverosímil que falsificadores medievales en Italia conocieran y reprodujeran con exactitud la epigrafía sincopada judeocristiana, una disciplina que la arqueología moderna apenas comenzó a entender en el siglo XX. La ciencia forense aplicada a la botánica ha proporcionado otra capa de corroboración geográfica. Al analizar el polvo acumulado en los intersticios profundos de las piedras y el mortero, se han identificado granos de polen y restos microorgánicos de Sarcopotherium spinosum. Este es un arbusto xerófito espinoso, extremadamente común en las colinas secas de Judea y Galilea, donde forma parte integral del paisaje bíblico. Esta planta no es nativa de la ecología húmeda y templada de las marcas italianas. Su presencia incrustada en la fábrica del edificio indica que la estructura estuvo expuesta durante siglos al bioma del Oriente Próximo antes de llegar a Italia. También se han hallado fragmentos de tela teñida de púrpura atrapados entre las piedras. En la antigüedad, era costumbre de los peregrinos introducir trozos de tela en los muros de los lugares santos para que absorbieran la virtud del lugar. El hallazgo de estos tejidos dentro de la mampostería sugiere que las paredes eran objeto de veneración táctil, mucho antes de su configuración actual en Loreto. Frente a la narrativa del transporte sobrenatural, la historiografía moderna intentó formular una explicación racional basada en un posible malentendido lingüístico. Esta es la hipótesis Angeli. En 1905, el archivista del Vaticano Giuseppe Lapponi encontró referencias que sugerían una conexión entre la familia imperial bizantina de los Angeli y el traslado de bienes desde Epiro a Italia. Esta teoría se cristalizó con el hallazgo del Chartularium Culisanense, un supuesto código diplomático de la Orden Constantiniana de Santa Sofía. El documento supuestamente lista los bienes de la dote de Itamar Angeli, hija del déspota Nicéforo I de Epiro, para su boda con Felipe de Anjou, príncipe de Tarento, en 1294. Entre joyas y telas, se menciona las santas piedras extraídas de la casa de Nuestra Señora la Virgen Madre de Dios. Según esta visión, la familia Angeli habría ordenado desmontar la casa en Nazaret para salvarla de los musulmanes, transportando los ladrillos por barco a Italia como parte de la dote real. La tradición popular habría confundido el apellido Angeli con los seres celestiales, transformando una operación logística medieval en un milagro divino. Aunque atractiva para la mentalidad moderna, esta hipótesis se desmorona ante un análisis crítico riguroso, tanto documental como material. Estudios diplomáticos recientes han arrojado serias dudas sobre la autenticidad del Chartularium Culisanense. El documento y la propia Orden Constantiniana Angélica son considerados por muchos historiadores como falsificaciones tardías creadas para otorgar prestigio genealógico a ciertas familias nobles. No existen originales del siglo XIII que corroboren este inventario específico. El mortero de la Santa Casa es homogéneo y de composición palestina, yeso y ceniza. Si la familia Angeli hubiera desmontado la casa piedra a piedra y la hubiera reconstruido en Loreto, habrían necesitado usar mortero nuevo, cal y arena, para volver a unir las piedras. Es técnicamente imposible desmontar un muro de mampostería y volver a montarlo conservando el mortero original intacto entre las juntas. La única forma de preservar el mortero original es mover las paredes en bloques monolíticos, una hazaña de ingeniería que supera las capacidades logísticas navales del siglo XIII. La hipótesis Angeli se centra en la boda de 1294. Sin embargo, no explica la presencia documentada de la casa en Tersacto en 1291,
3 años antes del enlace matrimonial. Además, ninguna familia noble, invirtiendo una fortuna en transportar una reliquia como dote nupcial, habría cometido la torpeza legal y arquitectónica de reconstruirla sin cimientos en medio de una carretera pública, exponiéndola al derrumbe y a litigios. La ubicación desafía la lógica de una planificación humana aristocrática. Por tanto, la hipótesis Angeli, aunque ingeniosa, es insatisfactoria para explicar la totalidad de la evidencia física y cronológica. Durante siglos, Loreto fue el santuario mariano más importante de la cristiandad. El santuario pontificio de la Santa Casa celebra cada año a Nuestra Señora de Loreto con una procesión de vigilia con velas en la noche del 9 de diciembre. La dimensión artística y teológica, el gescrigno de mármol. La Santa Casa, en su desnudez de piedra, presentaba un aspecto extremadamente humilde e inestable. Para protegerla y honrarla, los pontífices del Renacimiento ordenaron la construcción de una estructura envolvente, conocida como el rivestimento marmóreo. El revestimiento es una obra maestra del arte italiano que actúa como un relicario arquitectónico monumental. El Papa Julio II encargó a Donato Bramante, el arquitecto de la nueva San Pedro, el diseño de la estructura marmórea que encerraría la casa sin tocarla. Bramante concibió una estructura clásica, rica en columnas corintias y ornamentación, que contrasta deliberadamente con la rusticidad de las piedras sagradas del interior. La dirección de la obra recayó en Andrea Sansovino y posteriormente en Antonio da Sangallo el Joven. Escultores de la talla de Baccio Bandinelli, Raffaello da Montelupo y los hermanos Lombardo ejecutaron los relieves que narran la vida de María y la infancia de Jesús, convirtiendo el exterior de la casa en una Biblia de mármol. Cerrando el recinto de la basílica, se añadieron monumentales puertas de bronce forjadas en la fundición de Recanati hacia 1600, completando el programa iconográfico de la salvación. La coexistencia de la pobre casa de Nazaret dentro del espléndido cofre renacentista es una teología visual de la encarnación. Al igual que la divinidad infinita de Dios habitó en la humanidad frágil de Jesús, el arte humano envuelve y protege el misterio divino. Santa Teresa de Lisieux describió poéticamente esta relación como el escriño que contiene la perla. Síntesis global y conclusiones. El análisis integral de los datos conocidos sobre la Santa Casa de Loreto nos lleva a una serie de conclusiones, que desafían las categorizaciones simplistas. La convergencia de evidencias procedentes de disciplinas dispares apunta hacia una autenticidad material del objeto que es difícil de refutar. En conclusión, la Santa Casa de Loreto se erige hoy no solo como un centro de espiritualidad mariana, sino como un documento arqueológico pétreo que certifica materialmente la existencia histórica del entorno doméstico de la Sagrada Familia. Su presencia en Italia sigue siendo, en palabras del profesor Giorgio Nicolini y otros investigadores, un milagro permanente que la ciencia puede describir y medir, pero cuya causa eficiente última escapa a la historiografía convencional. Es, en esencia, un fragmento de Tierra Santa incrustado en Europa, validado por la piedra, el polen y la inscripción, que continúa interrogando a la razón moderna. Rogamos que, si el contenido de este vídeo ha sido de su interés, apoyen al canal apologético católico, Lux Mentis, clicando el like y suscribiéndose al canal, lo cual es gratis y les permitirá ver otros contenidos similares, siempre dentro de lo que se refiere a Dios y al hombre. Como dijo San Agustín de Hipona, ¿quiero saber de Dios y el hombre nada más? Nada más en absoluto.